Hola y bienvenidos a África 7 días aquí en France 24. Este es un magazine informativo dedicado al continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. El mes sagrado del Ramadán ha comenzado para los musulmanes, pero este año la guerra en Ucrania ha disparado los precios de los alimentos, lo que ensombrece las celebraciones. Mientras Francia se alista para elegir su próximo presidente, veremos cuál es el balance de las políticas del presidente Emmanuel Macron hacia el continente africano. Ya se conocen las 5 selecciones africanas que participarán en el Mundial de Qatar 2022 para representar al continente africano. Analizamos sus emparejamientos con nuestro especialista en deportes, Rodrigo Sedano. El mes del Ramadán, sagrado para los musulmanes, comenzó este sábado 2 de abril. Tradicionalmente, los fieles ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, mientras que las cenas suelen ser festivas y compartidas con toda la familia. Pero este año el aumento de los precios en varios países eclipsó la festividad. Este disparo de los costos es la consecuencia de la guerra en Ucrania, aunque esta no es la única causa. Veamos la situación en Senegal. En este mercado de Dakar, la capital senegalesa, el ambiente es algo sombrío. Mientras que el mes del Ramadán acaba de empezar, los precios de los alimentos no dejan de subir. Los fieles, acostumbrados a romper el ayuno con fastuosas comidas familiares, tienen ahora dificultades para comprar productos básicos. Antes de gastar, dudan, comparan y sopesan. En realidad, nada es accesible. Todos los alimentos son caros. Antes compraba una bolsa de vegetales por $13, pero hoy me cuesta entre 25 y $33. Y es lo mismo para todos los productos. Aunque todos los años los precios suben al acercarse el periodo del Ramadán, este año la inflación se ha incrementado más debido a la pandemia del COVID-19 y a la guerra de Ucrania. Para algunos ciudadanos se suman las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental contra el vecino Mali. El cierre de la frontera maliense ha empeorado las cosas porque hay productos que Senegal no tiene y que salen de Guinea, Mali o Costa de Marfil. E inevitablemente hay que pasar por Mali antes de llegar a Senegal. El pasado mes de septiembre, el gobierno senegalés anunció varias medidas para intentar frenar la subida de precios, como por ejemplo la reducción de los derechos de aduana de algunos productos. Pero hoy, estas medidas no parecen haber dado resultados. El 26 de marzo, en la ciudad francesa de Montpellier, se dio una subasta excepcional. Una máscara Fang de Gabón se vendió por 4,2 millones de euros. La obra, que data del siglo XIX, es uno de los pocos ejemplares que se conservan todavía. Hablamos con Ángel Martín, especialista en arte antiguo africano, a quien le preguntamos qué es una máscara Fang y por qué esta se vendió a un precio tan elevado. Y la verdad es que sorprende porque la cuantía es grande, pero también hay que decir que ni siquiera es la máscara Fang de este tipo. Máscara que se ha vendido, una máscara muy similar, se vendió hace unos años, no hace muchos, en París, no en Montpellier, en París, en 6 millones de euros. Era una máscara del mismo tipo, una máscara de la sociedad Nguil de los Fang. Me pregunta qué es una máscara Fang. Pues es una máscara que perteneció a una cofradía religiosa y social que se llamaba Nguil, de un grupo, los Fan, que vivían en Gabón, en Camerún y en Guinea Ecuatorial, y que, aunque siguen viviendo en estas regiones, en la década de los 10 y de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, perdieron sus, digamos, instituciones tradicionales, religiosas, políticas, y entraron en otro tipo de religiones locales, africanas, pero no autóctonas de ellos, y en otro tipo de religiones foráneas, como pueden ser el cristianismo o el islam. Lo cierto es que máscaras en Nguil a día de hoy no se conocen más de 10. Esta que se ha subastado en Montpellier es bellísima. No hay más de 10, 12. La mitad de ellas en colecciones públicas, en museos, y la otra mitad en manos privadas. Eso justifica
el precio de mercado de estas máscaras pues estén en estos 4.200.000 o 300.000 euros en los que se ha vendido esta, los 6 millones en las que se vendió la última subastada, la penúltima subastada, la última sería esta. La subasta fue interrumpida por activistas que consideran que los objetos de arte deben ser restituidos a sus países de origen y que la máscara tiene que regresar a Gabón. Pero los organizadores de la venta afirman que habían advertido sobre la subasta al Estado gabonés y aseguran que no recibieron ninguna respuesta. Preguntamos al especialista por qué, según él, las autoridades del país africano no reaccionaron. Fácil, yo le podría decir que es fácil interrumpir una subasta y presentarse como activista o militante de la restitución de los objetos africanos, que es una doctrina plenamente aceptable y plenamente respetable, pero que el problema realmente no es tanto si el gobierno de Libreville pudiera estar interesado o no en la restitución de esta máscara. Mire usted, cuando estamos delante de un bien cultural que vale en el mercado 4 millones, 5 millones de euros, el problema que se plantea no es la restitución rápida y pasional a una región geográfica concreta del globo. El problema es el compromiso que la sociedad y las sociedades tienen que tener en la, como diríamos, conservación de este objeto, porque hay 12 máscaras como mucho de este tipo en todo el mundo, en los 5 continentes, entre colecciones públicas y colecciones privadas. No hay más que 12. Cuando hay 12 ejemplares de una obra de arte magnífica como esta, el problema que las sociedades tienen que plantearse es la conservación, el conocimiento y la divulgación. Y eso solamente se puede hacer a través de una institución como puede ser un museo. Pedir la restitución es fácil, pero darle las garantías a un bien cultural de esta dimensión no es tan fácil. No sé si el gobierno de Libreville, o no, francamente lo desconozco, está en estas condiciones, pero que lo ciertamente preocupante es que seamos capaces de garantizar el futuro para bienes artísticos, para bienes de la entidad de esta máscara Fang. El llamado a la reconciliación tras la conmemoración del final de la Guerra de Argelia, la retirada de las fuerzas francesas de Mali o la devolución de objetos de arte a Benín son solo algunos de los hitos que marcaron el tono de las relaciones del presidente francés Emmanuel Macron con las excolonias del país europeo. Manuela Cano nos cuenta cuál es el balance de la política africana de Macron, mientras que Francia se alista para elegir su próximo presidente. Las relaciones con África ocuparon un papel central en los 5 años de mandato de Emmanuel Macron. Recién posesionado, el presidente francés prometía un profundo viraje. Ahora sus aciertos y errores podrían influir en su imagen como líder. Macron buscó demostrar una cierta modernidad, buscó dialogar con la juventud africana y buscó efectivamente insistir en su juventud, en el hecho de que él no había conocido el tiempo de la colonización. Pero ha sido problemático porque hubo ciertas contradicciones. Contradicciones que se vieron reflejadas en la presencia de militares franceses en sus excolonias africanas. A pesar del retiro de las fuerzas en Mali, Francia no abandona su influencia militar en el Sahel. O sea, Barkhane no se va de Mali porque los franceses lo pidan o porque los malienses lo pidan. O sea, Barkhane se va de Mali porque es una operación que no funciona y que no tiene resultados. La naturaleza de la Barkhane es controvertida. Es decir, se vende que hay una serie de grupos terroristas, pero desde la población local la palabra terrorista no existe en las lenguas locales. La carrera al Elíseo se da en medio de un importante hito, la conmemoración del aniversario de los 60 años del fin de la guerra en Argelia, a cuyos excombatientes Macron buscó reconocer y reparar. Una buena parte de los electores pieds noirs, los pies negros, es decir, franceses nacidos en Argelia y que han tenido que devolverse para la metrópolis, que van a participar en las elecciones, constituyen pues una parte no importante, pero tampoco insignificante del electorado. En plena campaña electoral, los candidatos toman el peso del imaginario francés sobre sus excolonias como bandera. Para los candidatos de derecha y de extrema derecha, el tema central es el tema de la migración. Estos candidatos insisten en
no recibir, no acoger migrantes que provienen del continente africano. En cuanto a los candidatos de izquierda, hay sobre todo una voluntad de ruptura con la dimensión militar, del intervencionismo militar de Francia. El próximo líder francés se enfrentará no solo a las heridas del pasado colonial, sino también a los retos del futuro. Un continente dolido en la era pospandemia por haber sido relegado en la vacunación y en el que cada vez más otras potencias como China y Rusia ganan influencia. Pasamos al fútbol para abordar el próximo Mundial de Qatar. Al término de la repesca para la zona africana, 5 selecciones se han clasificado entre los 54 candidatos para representar al continente. Nuestro experto en deportes nos explicó por qué hay una polémica en la clasificación africana al Mundial y cuáles son los emparejamientos de estos equipos en Qatar. Ya se conocen el nombre y los emparejamientos de 29 de las 32 selecciones que formarán parte del próximo Mundial de Qatar 2022. Entre ellas los 5 combinados africanos clasificados. Se tratan de Ghana, Marruecos, Túnez, Camerún y Senegal. Esta última actual campeona de la Copa África clasificó reeditando la victoria que le dio el título continental frente a Egipto. Mal año futbolístico para los egipcios, que con esta eliminación abrieron de nuevo la polémica en torno a los cupos africanos a los mundiales de fútbol. Tienen 7 títulos continentales en su haber y tan solo cuentan con 2 participaciones mundialistas. En África hay solamente 5 plazas en una eliminatoria de 54 naciones y un 9,2% de probabilidad de clasificarse en un continente donde cada vez hay más igualdad entre las mejores selecciones. En comparación con la región suramericana, tienen 4 cupos fijos, más 1 por repesca para 10 selecciones nacionales, 13 en Europa, también para 54 países. En el sorteo, Senegal quedó seleccionada al grupo A junto al anfitrión Qatar, Países Bajos y Ecuador. A priori un buen grupo para conseguir pasar a la siguiente fase. Países Bajos está lejos de su mejor momento y Ecuador clasificó como cuarta con luces, pero dejando dudas en Sudamérica. En el grupo D, Túnez se enfrentará a Francia, Dinamarca y al ganador de la repesca entre Emiratos Árabes Unidos, Australia o Perú. Marruecos, pese a que su juego ha ido mejorando, tiene a priori un grupo difícil con Bélgica, Croacia, 2 selecciones fuertes y Canadá. Camerún quedó emparejada con Brasil, Suiza y Serbia en el grupo G y Ghana se enfrentará a Portugal, Uruguay y Corea del Sur. La artista de jazz Somi celebra la música y el activismo de la cantante sudafricana Miriam Makeba, interpretando varios de sus grandes éxitos. Miriam Makeba falleció en 2008 y es un ícono de la lucha contra el apartheid. Vivió en el exilio durante décadas y encarnó el espíritu de todo un continente en su batalla contra la injusticia social y la colonización. Cerramos este programa con una de las canciones de Makeba interpretada por Somi. Gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en France 24 y france24.com.